A ver, notas de cuarentena, para no perder mucho tiempo. Les decía que la Convención Republicana ha señalado como principal enemigo al socialismo creciente. Hay dos cosas nuevas ahí. Primero, es una campaña ideológica. Generalmente la ideología en las campañas presidenciales siempre ha estado en un segundo plano. Es la primera vez que yo lo veo como bandera. Y como les decía, el otro hecho novedoso es que nos coloca fundamentalmente a los cubanos, pero también a los venezolanos y a los nicaragüenses en el ojo del huracán político. Y eso, ¿por qué? Porque somos, si ahora el tema de un socialismo más o menos oculto o más o menos presente en la política norteamericana se ha convertido en debate nacional electoral, pues nosotros somos los testigos, tanto cubanos, venezolanos como nicaragüenses, somos la prueba del fracaso del socialismo. Y estamos ahí, en el medio. Es peligroso, decía, porque nos convierte en el enemigo a desprestigiar, incluso a agredir. Ya estamos viendo una creciente y malvada curiosidad, tratando de averiguar qué hay de malo en los cerebros de los cubanos, de los exiliados cubanos que apoyan a Trump, qué funciona mal, ¿no? Los reportajes que he estado viendo más o menos van en esa tónica, ¿no? ¿Qué le pasa a los cubanos cuando la mayoría de los hispanos apoyan a los demócratas, o son demócratas, o apoyan a Biden, o son antitrumpistas? Porque hay ese raro grupo de cubanos y vienen a analizarnos como si fuéramos ratones de probeta, y eso tiene un peligro, sin dudas de ninguna clase, por los estereotipos. Y pasan cosas, vamos a recordar, como la semana pasada, ese grupo de cubanos que tenía unas banderas y unos carteles de Trump que fueron agredidos con pistolas de pintura. Dice, bueno, eso es simbólico. No, no, no es simbólico. Si yo te tiro a ti con una pistola de pintura, es una agresión porque estoy tocándote. Acuérdate que tu libertad llega hasta donde empieza la del otro. Y empiezan por las pistolas de pintura y no se sabe cómo van a terminar. Esa es una de las dificultades. A ver, voy a tratar de ser equilibrado. Yo os he dicho 100 veces que no soy un simpatizante de Trump, no era mi candidato para nada, que ni siquiera soy republicano, tampoco soy demócrata. No debería yo tener que decir aquí que soy, porque parte del juego democrático es que el voto es secreto, no la afiliación política, que es pública, pero de todas maneras, advierto algo. No digo que soy independiente porque hay en la Florida un partido independiente que no es independiente, que es de izquierda total. Pongan Partido Independiente de la Florida y ustedes van a ver que tiene muchísimos miembros en el estado y hay todo un debate que posiblemente muchos de ustedes se han inscrito en ese partido confundidos con el nombre, porque se cree, no, yo soy independiente. Ah, tú eres del Partido Independiente. Y el Partido Independiente es un partido de izquierda que hay aquí en la Florida. Así que no tengo filiación, que sería así. Lo que no quiere decir que no tenga criterio, que son dos cosas distintas. Hemos explicado 20 veces las dificultades que tiene una persona, por ejemplo, que esté de acuerdo con unas cosas en términos sociales con el Partido Demócrata, y por eso tú ves gente que te dice, yo soy republicano fiscal. O sea, son personas que a lo mejor están de acuerdo con la opción de las mujeres en el tema del aborto, están de acuerdo con los matrimonios de género, etcétera, etcétera, etcétera. No son religiosos, son ateos, son agnósticos, pero sin embargo creen que desde el punto de vista fiscal hay que ponerle un techo a la deuda, no se puede seguir el gobierno creciendo a costa de la sociedad civil indefinidamente, están los temas de Cuba, de Venezuela, etcétera. O sea, hay mucha gente que está en el medio y que cuesta trabajo ubicarse, porque
ambos partidos, como son solo dos partidos, tienen derecha, centro, izquierda. Los demócratas tienen su izquierda extrema, su centro y su derecha también, y el republicano igual. Caricaturizar a todos los demócratas como de extrema izquierda es tan equivocado como caricaturizar a todos los republicanos de extrema derecha. Pero sí hay una realidad. Los demócratas, y esto es lo que he escrito aquí en mis notas de cuarentena de hoy, niegan que hay socialismo en sus filas con la misma energía que los republicanos niegan que haya racismo o xenofobia en sus filas. El problema es que la negación de los republicanos, me da a mí la impresión, es instintiva, pero la de los socialistas es un método de lucha. Los cubanos sabemos que todo socialista que se precie niega su denominación de origen hasta que pueda salir del closet ideológico, llegan al poder y entonces dicen la verdad. Lo vivimos con Fidel. Vamos a recordar una de tantas veces que Fidel Castro dijo que no era comunista, que no era marxista, que eso era una infamia. Veamos. Toda esa campaña de comunista del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Por lo que tú sabes que el gobierno revolucionario no es comunista. Ahora, el problema no es que Fidel Castro solo dijera que negara su filiación marxista, ¿no? Lo dijo en 1960 y en abril de 61 estaba diciendo todo lo contrario. Soy marxista, leninista, lo fui y lo seré hasta las últimas consecuencias de mis actos. En el discurso previo a, creo que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Y ellos le llaman a eso algo así como la declaración socialista. No se tienen un nombre oficial para esa fecha. En el momento que se salieron del closet ideológico, para decirlo con palabras incorrectas, también tengo derecho a ellas, mientras lo diga con decencia y sin ofender a nadie. El problema no es solo que lo negara, sino que destituyó, atacó, encarceló a quienes decían que aquello era comunismo. Por ejemplo, el caso de Luis Conte Agüero, que está vivo y vive aquí en Miami. A Luis Conte Agüero, Fidel Castro le dedicó un discurso larguísimo, lo acusó de traidor, porque Luis Conte Agüero dijo que los comunistas se estaban infiltrando en la revolución. Y Luis Conte Agüero tuvo que salir huyendo de Cuba y simplemente había dicho la verdad, pero en aquel momento dijeron que era mentira. Díaz Lanz, que era el jefe de la aviación, el primer jefe de la aviación de la revolución, que escuchó, él dijo en los aviones, cuando él iba de piloto, era piloto de Fidel Castro, para decirlo de alguna manera en ese momento, cómo estaban planeando meter el comunismo en Cuba. Llegó aquí a los Estados Unidos y el New York Times le dijo que era un mentiroso, Matthew le dijo que era un mentiroso, declaró ante el Congreso, se burlaron de él, dijo, señores, son comunistas, van a convertir en aquellos comunistas, pero Fidel decía, mentira, mentiras calumniosas, el pueblo cubano sabe que la revolución no es ni será comunista. Por ahí está ese discurso también. Vamos a escucharlo. I am not communism. I am not agree with communism. My acts prove for the press in Cuba. The first thing for the press do is finish with us. To establish censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. Ahora, grave, repito, el presidente Urrutia, que dijo, oye, los comunistas están penetrando, le hicieron un acto de repudio, lo obligaron a asilarse en una embajada, fue destituido y pusieron entonces a Cucharita, ¿no? Que ni pincha ni corta, Osvaldo Orticoz Torrado. Y el peor de los casos es Huber Mato, que cumplió 20 años de cárcel hasta el último día por enviarle una carta a Fidel diciéndole que la revolución, y renunciando, pues digo, oye, la revolución está cogiendo un rumbo
marxista-leninista, yo no estoy de acuerdo con él. 20 años de cárcel. Eso fue en el 59, cuando en el 61 Fidel reconoció que era comunista, debió haberlo liberado. O sea, estamos acostumbrados a que los comunistas mientan. No fue solo Fidel Castro y su personalidad. Recuerdan a Hugo Chávez diciendo, no vamos a nacionalizar, esto no es comunismo, yo no soy marxista. Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo. El propio Jorge Ramos, recuerdan esa entrevista que le pregunta sobre la dictadura y él llegó a decir que la de Cuba era una dictadura. O sea, mentir para los socialistas es un método de lucha, una estrategia. Léanse la estrategia para la toma del poder de Lenin, si pueden, que es aburridísimo. Pero bueno, no les resultó aburridos a aquellos que creían que se podían usar a los tontos útiles, que se pueden usar las libertades de la burguesía para luego destruir a la burguesía, que se pueden utilizar las libertades económicas del capitalismo para destruir el capitalismo. Entonces, ese es el problema. No es que los cubanos estemos enloquecidos, lo hemos vivido, y los nicaragüenses, yo siempre he dicho con cierta vergüenza que yo escuché al señor Daniel Ortega en esta segunda etapa y me convenció de que era una suerte de cristiano renacido y que ya había renunciado al marxismo-leninismo. Y mírenlo ahí, o sea que incluso habiendo vivido el comunismo, estos tipos te engañan. ¿Qué podemos esperar? Vamos a una pausa y regresamos para tratar de balancear el asunto.